Buenas noches, hermanos, les damos la bienvenida a esta noche de oración, que en este momento vamos a empezar entonando un canto y dándole gracias al Señor por permitirnos abrir los ojos y ver su gloria, ver la manifestación de su gracia un día más. Te invito a que, si estás en casa, en donde estés, cierres tus ojos y le des gracias a Dios por este día. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así y a preguntarme ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que en lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien, que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa. A la familia Piedras Vivas, reciban un fuerte abrazo, y es nuestra oración y nuestro deseo que la presencia del Espíritu Santo pueda ser tan real ahí donde usted se encuentra, en casa, quizás esté en la recámara, en la sala, junto con el esposo, la esposa, la familia, los hijos. Este tiempo tan especial queremos compartir una palabra que sé que va a edificar sus vidas. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Miren que da por hecho de que vamos a pasar por momentos difíciles. Da por sentado de que vamos a pasar por momentos de tribulación, de aflicción. Pedro dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
Dice Dios mismo, no va a mandar a un arcángel, a un serafín, dice Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Él los va a restaurar y los va a hacer fuertes y les va a hacer firmes y estables. Esta es una gloriosa promesa de parte de Dios para los que somos hijos. Después de esta breve tribulación, de este sufrimiento, Dios mismo va a venir y dice que nos va a restaurar, nos hará fuertes, nos hará firmes y nos hará estables. Gloria sea nuestro Dios por esta bendita palabra. El problema es que cuando estamos pasando momentos difíciles, generalmente terminamos echándole la culpa a otras personas. Le echamos la culpa a un pariente, mi cuñada tiene la culpa de lo que a mí me está pasando, mi esposo tiene la culpa de la crisis, del dolor que yo tengo, mi esposa, el patrón de la empresa en la que yo trabajo, el gerente de la empresa en la que yo trabajo es el culpable, el dueño de la empresa. Alguien tiene la culpa de todo lo que a mí me está pasando y siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Y nos hacemos las víctimas y estamos constantemente llorando en nuestras desgracias. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Jesús, nuestro Maestro, Él no actuaba como nosotros. Él nunca se hizo víctima. Él nunca sintió lástima de sí mismo. Al contrario, nosotros podemos mirar en la palabra que Él se hizo responsable aún de las críticas y de los momentos difíciles que Él tuvo que pasar. Aún aquellos romanos que le dieron latigazos, que lo vituperaron, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espinas y que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él se hizo responsable y con todo amor Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo pasó momentos difíciles. Desde su mismo nacimiento dice la palabra que como raíz en tierra seca. Ahora imagínate y ponte a pensar por un momento cómo una raíz puede vivir, puede sobrevivir en una tierra seca. Y no solamente vivir, sino reproducirse y dar fruto. Ese fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. En medio de su nacimiento, su entorno le fue completamente contrario. Pero cuando inicia su ministerio tampoco fue fácil, él fue criticado. Los religiosos le decían, ¿no es acaso tu padre José y tus hermanos aquellos hombres? ¿Cómo te atreves a decir que eres el Hijo de Dios? Y no estuvo en contra de mucha oposición. Y finalmente Él murió y fue a la cruz. Y llegó un momento tan difícil en su vida que Él dijo, Padre, si es posible, si hubiese otra manera, otra forma, si hubiese otro camino, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y la palabra dice que Jesús su alma estaba agonizando porque Él tenía dos naturalezas, era hombre pero era Dios. Y su parte humana estaba consciente de lo que iba a sufrir, del dolor que iba a sufrir. Así que yo quiero decirte en esta noche que nuestro Maestro, él sabe porque Él mismo experimentó en carne propia, en su propio cuerpo, lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento y lo que es la angustia. El Dios Todopoderoso se encarnó, vino a esta tierra y caminó como hombre. Así que por eso dice la palabra, dice el profeta Isaías, que fue un varón que experimentó el quebranto. Así que Él entiende muy bien lo que tú puedes estar pasando y sintiendo en este momento. Sabes, muchas personas cometen un gran error cuando están pasando un momento difícil, dicen, en medio de esta prueba, en medio de esta crisis, estoy aprendiendo. No, la palabra nos enseña que las pruebas no sirven para que aprendamos algo. Las pruebas demuestran qué es lo que nosotros ya hemos aprendido, qué sabemos para ponerlo en práctica. En otras palabras, las pruebas son nuestros aliados porque vienen para promovernos. O sea, cuando viene una prueba en nuestra vida, un momento difícil, dicen, en medio de esta prueba, en medio de esta crisis, estoy aprendiendo. No, la palabra nos enseña que las bienes de parte de Dios siempre van a venir para llevarnos a un nivel de gloria, porque con Dios siempre hay más. Ahora, hay dolores que se producen en nuestra vida y los dolores o las tormentas vienen por distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando nos relacionamos con personas que no debemos, esas personas que están cerca de nosotros pueden causarnos dolor, pueden causarnos tormentas. Hay circunstancias que a veces están fuera de nuestras posibilidades, como catástrofes naturales. Y las catástrofes naturales vienen y nos golpean nuestra casa, nuestra familia.
Y son catástrofes que vienen, pero no podemos hacer nada. Pero también nosotros podemos mirar a través de la palabra que las tinieblas, los demonios, los principados y las potestades también son capaces de producir dolor. Pero también cuando nosotros mismos tomamos malas decisiones y no tenemos una buena administración, también experimentamos tormenta y dolor. Entonces es importante que nosotros podamos dimensionar y seamos entendidos cuál es la causa del dolor que yo estoy teniendo en mi vida ahora. ¿Cuál es la raíz de la tormenta que está golpeando mi casa, mi familia? Yo tengo que ser entendido. Por eso Jesús le dijo una vez a un grupo de hombres que estaban ahí: ustedes son inteligentes porque son capaces de entender cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, pero ustedes no pueden discernir los tiempos espirituales. Y Jesús les estaba diciendo: ustedes tienen que ser como los hijos de Isaacar, que tienen que entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo en el ámbito espiritual. Y yo oro para que el Espíritu Santo nos pueda revelar a nosotros como iglesia cuáles son los tiempos que nosotros estamos viviendo y el porqué de las cosas que estamos experimentando en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra nación. Cualquiera que sea el dolor o la tormenta, algo tuvo que haberlo propiciado. Ahora, déjame decirte que en la Biblia podemos encontrar distintos tipos de tormentas que ciertos hombres o mujeres a lo largo de la historia experimentaron. Entiéndase por tormenta un momento de crisis, un momento de dolor, o incluso un proceso, como por ejemplo el caso de Jonás. Jonás fue metido a una tormenta y fue a causa de su desobediencia y a causa de su pecado. Dios le dijo: necesito que vayas a Nínive para que vayas a llevar la palabra, pero él hizo todo lo contrario, se fue a Tarsis. Y cuando él estaba en el barco, dice la palabra que vino una tormenta, una gran tormenta que azotó la barca. Y la tormenta solamente se calmó cuando el Jonás le confiesa a los que estaban con él: esta tormenta es por mi culpa, esta tormenta es por mi causa. Entonces cuando estos hombres lo tiran al mar, la tormenta que estaba golpeando se calmó. Pero dice la Escritura que vino una ballena y se tragó a Jonás por 3 días. Él seguía en ese proceso, en ese azote, en esa tormenta, a causa de su desobediencia. Dios lo estaba metiendo en un proceso para formar su corazón, para alinearlo al propósito y al diseño original. Después de los 3 días, la ballena lleva a Jonás a Nínive. Y todos conocemos la historia. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte con esta tormenta? Que hay tormentas que vienen de parte de Dios. Que hay veces vienen dolor que Dios mismo, nosotros somos sometidos a ese dolor de parte de Dios. Pero nunca el dolor y la tormenta, entiéndase por esto, un proceso al cual Dios nos mete, va a terminar en fracaso y en derrota. Todos los procesos, aunque sean dolorosos de parte de Dios, nos van a llevar a un éxito, a una victoria segura y total. Y eso lo podemos mirar aquí, porque más de 100,000 personas en Nínive vinieron al arrepentimiento a través de la palabra. Porque a pesar de la fuerte tormenta, el barco que azotó aquella tripulación donde Jonás estaba no se hundió. La tripulación no se perdió. El barco no se perdió. Nínive no se perdió. Jonás tampoco se murió y se ahogó, sino que todo fue un gran éxito y victoria. Eso lo podemos mirar aquí, porque más de 100,000 personas en Nínive vinieron al arrepentimiento a través de la palabra. Porque a pesar de la fuerte tormenta, el barco que azotó aquella tripulación donde Jonás estaba no se hundió. La tripulación no se perdió. El barco no se perdió. Nínive no se perdió. Jonás tampoco se murió y se ahogó, sino que todo fue un gran éxito y victoria. Eso lo podemos mirar aquí, porque más de 100,000 personas en Nínive vinieron a la red. Y me llama mucho la atención que dice la palabra que los discípulos, que eran hombres rudos, seguramente sus manos encallecidas, algunos de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a las tormentas, estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, pero era tan fuerte la tormenta, eran tan fuertes los vientos, era tan fuerte la presión que ellos estaban sintiendo que tuvieron miedo. Y dice que ellos despertaron al maestro que venía durmiendo en la parte de atrás del barco, en la proa, y lo despiertan y le dicen: maestro, sálvanos que perecemos. Pero me llama la atención que mientras ellos estaban desesperados en medio de la tormenta, Jesús, el maestro, fuerte la tormenta, eran tan... ¿Cómo es que él puede dormir en medio de una tormenta?
Sabes, hoy en día las naciones de la tierra están siendo agitadas, están siendo golpeadas, pero nuestro Dios está sentado en su trono inconmovible. Dice la palabra que su trono es sempiterno, es eterno, no tiene fin, es perenne. Así que nada puede mover el trono del reino de nuestro Dios. Consecuentemente, tampoco a nosotros, porque somos sus hijos y somos parte de su reino. Así que lo despiertan y le dicen: Maestro, despiértanos, sálvanos que perecemos. Entonces, cuando Jesús se despierta, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y me llama mucho la atención, porque la palabra poca fe denota una falta de confianza. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ¿por qué no tienen la confianza? Los que perecen. Hombres de poca fe también significa, o se podría traducir como cobardes. O sea, Jesús cuando se despierta le dice: ¿por qué tienen falta de confianza? ¿Por qué son cobardes si yo estoy con ustedes? Y Jesús declara una palabra, le ordena a los vientos que se calmen, le ordena al mar que se calme, y hubo gran bonanza. Y todos los discípulos, en el original de ellos, dijeron: ¿qué clase de hombre es este? ¿De qué material está hecho este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabes? Yo no sé cuál sea la tormenta que ahora esté golpeando fuertemente tu casa, tu familia. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos inusuales como nación. Pandemias. Hay mucha gente que está en depresión, en tristeza, en ansiedad. Pero creo que uno de los problemas más fuertes es el problema que tiene que ver con la recesión económica. Ahora que todo se está viniendo para abajo, todas aquellas personas que tienen que salir día a día a ganarse el pan para llevar a su casa, es tan difícil la situación. Familias que tienen 3, 4, 5 hijos, ¿cómo lo van a hacer? No nos queda otra más que confiar en ese Dios que tiene el poder para calmar las tormentas. Aquel Dios que por el poder de su palabra, esa tormenta la puede convertir en una gran bonanza. Como dice este canto, que ahora Ángela y yo van a entonar. Jesús es mi refugio en toda tempestad. Él es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve. Así es. Ni me arrebatará. Aleluya. Jesús en toda tempestad. Jesús es mi refugio, nada me faltará. Las turbulentas olas se agolpan sobre mí y las oscuras noches empiezan a cubrir mi barca navegando. Al puerto va también. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Jesús te está llamando, Él es el capitán. Si tú eres un soldado, prepárate hoy también. Te llama la batalla, acude a defender. Es Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama, su voz te dice ven. La palabra dice: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Y esa es la promesa de Dios para nosotros, sus hijos, los justos. ¿Cuántos justos me están viendo en casa? No importa cuál sea la situación, el Maestro está con nosotros. No importa cuán fuerte sea la tormenta y sean los vientos. Saben, los vientos y las tormentas van a golpear en toda casa. No importa qué tan intelectual seas, no importa si eres rico, si eres pobre, si vives en el norte, en el sur, en el centro. No importa, los vientos vendrán y van a golpear. Lo importante es que va a quedar después de que la tormenta haya pasado. Porque tú tienes que saber que esta tormenta es temporal. El apóstol Pedro dijo, este tiempo en el cual están ustedes sufriendo, se es temporal, porque el Dios eterno, el cual les llamó, Él mismo vendrá, les establecerá, les fortalecerá para su gloria. Así que yo declaro que en este tiempo difícil, Él los alienta con su vara y su cayado, infunde aliento. Padre, en esta noche oramos y bendecimos a todas las familias que nos están viendo y sintonizando. Aquellos que estén pasando por un momento difícil, aquellos que puedan estar angustiados pensando qué voy a comer mañana porque apenas tengo para hoy, pero mañana no lo sé. Padre, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni sus hijos, ni sus nietos que mendiguen pan. Y en estos momentos tan difíciles, nosotros preferimos pararnos en tu palabra y no en los consejos de los expertos, sino nos paramos en tus palabras que son inmutables, porque ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla todo lo que está en tu palabra. Dios, tú eres real para nosotros. Y todas esas promesas son realidades para nosotros y las tomamos. Padre, bendecimos a todos aquellos que están pasando momentos difíciles. Y tú, como el buen pastor, con tu vara y tu cayado, ahora mismo empiezas a infundir aliento al que no lo tiene. Infundes aliento, infundes esperanza, infundes vida donde hay muerte aún. Y mientras vamos caminando por ese valle de sombra o de muerte, tú nos vas ungiendo, dice tu palabra. Nos vas ungiendo, nos vas preparando para mayores dimensiones de gloria. Y mientras estamos en este proceso, aderezas mesa, montas mesa de victoria delante de nuestros angustiadores. Así que en esta noche declaramos las palabras que dijo David: en medio del dolor, en medio de la angustia, tú me hiciste ensanchar. Padre, que tu nombre sea glorificado y que estos momentos de tribulación solamente sean para que venga un ensanchamiento y tu reino sea expandido como nunca en nuestra nación mexicana y en las naciones de la tierra. Un fuerte abrazo.